Sí, solo un breve comentario para analizar también la situación que probablemente nos viene sobrevenida por los tiempos y dinámicas de este tipo de acuerdos y que nos encontremos analizando tratados que nacen de un mundo anterior. Es decir, estamos hablando de tratados que su corroboración, y nadie dice que se puedan hacer más rápido, pero que la Unión Europea específicamente y sus Estados miembros, sobre 3 temas o sobre 3 áreas o sobre 3 geografías que en estos momentos se encuentran sometidas a circunstancias como mínimo dramáticas, complejas y que además pueden afectar al futuro no solo de esas naciones afectadas, de esos territorios, sino además al conjunto de todos nosotros. Concretamente, estamos hablando de zonas comunes de aviación en Ucrania, estamos hablando de zonas del tema de zona común de aviación con Armenia y luego estamos hablando de, por ejemplo, el acuerdo de intercambio de material sensible con Azerbaiyán, nada menos, ¿no? Este último, además, es entre el Reino de España, sobre quizás, aunque los anteriores podemos decir que, bueno, nuestra vinculación, nuestra presencia en la Unión Europea nos obliga a subsumir estas cuestiones dentro de nuestra soberanía. Sin embargo, llamo la atención sobre el hecho de que estamos hablando de establecer espacios aéreos comunes en los que probablemente, espero que la lógica lleve a que no se desarrollen, al menos hasta que haya una situación adecuada, pero estamos hablando de espacios aéreos en estos momentos sometidos a mínimo a situaciones, en un caso de guerra de baja intensidad y el otro caso en una guerra de intensidad equivalente a la que pueden ser conflictos como los conflictos mundiales en la misma zona mediados del siglo XX sobre todo. Entonces, por tanto, llamar la atención sobre estos objetos y sobre el hecho de la tramitación de estas cuestiones que deberíamos tomárnosla muy en serio, porque estamos poniendo probablemente datos confidenciales en manos de Estados que dentro de 3 meses puede que nos encontremos en conflictos que han escalado y que se han convertido en más grandes. Solo esa reflexión que hago y votaremos, entiendo que separadamente o se votarán en conjunto. Muchas gracias, presidente. Bueno, en principio estamos de acuerdo con los parámetros generales de la PNL, de la propuesta. Evidentemente, se habla de la recuperación después del COVID y es evidente que España no se está recuperando bien, que las empresas españolas son, al igual que el conjunto de los españoles, que cualquiera de las capas de la sociedad no se está recuperando bien y lo vemos en los datos macroeconómicos que vemos cada día. Por mucho que se venda que esto hemos crecido mucho, pero es que venimos del fondo del saco, con lo cual tratar de salir del saco en el que estamos es aún más complicado. Por lo cual, cualquier iniciativa en este sentido nos parece correcta. Nos parece, además, que es esencial el que, además, algunos de los elementos que se dicen, porque se repite varias veces, facilitar. Yo creo que más que hay algunos de los elementos que, bueno, hubiéramos redactado de otra manera, pero no queremos tampoco servir de estorbo a algo que puede tener una buena intención, pero quizás el alma más liberal nos lleva a decir que mejor esas palabras en la parte del petito, en aquellos que dicen facilitar, debería ser el 90% de nuestra función como políticos, que es, por lo menos, si no ayudamos, al menos no estorbar. Y creo que en este momento hay que hacer mucho para quitar parte de capa política, para estorbar a las empresas para que tengan su desarrollo. Y luego tenemos una cosa que sí podemos hacer la política y que sí debería hacer el Gobierno, y es establecer un marco general de imagen nacional, de imagen país, de imagen de Estado que se transmita en Hispanoamérica, que sea capaz de transmitir lo que es esta nación, su poder, su capacidad, su esfuerzo y que sirva como gran facilitador por arriba, no como facilitador en la pequeña regulación. No hay nada mejor que cuando una empresa llega a un mercado se perciba que ese país, esa nación de la que se viene, se funciona. Y creo que ese debería ser el gran objetivo y es lo que puede hacer el Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la proyección país, a través de la marca España. Es lo mejor difundir que somos una gran nación, que somos una nación que hace cosas muy buenas en ámbitos empresariales absolutamente espectaculares como la alimentación, la energía, aquellos que precisamente son los que pueden editar toda esta región que se menciona en la PNL. Y esencialmente eso es lo que debería estar haciendo el Gobierno en lugar de dedicarse probablemente a apoyar regímenes que precisamente van no solamente a no facilitar, sino que además se ponen como obstáculo no solo a la realización de negocios, sino además a la libertad de las propias personas que habitan en aquellas naciones. Así que eso de la comunicación debería ser uno de los elementos fundamentales a los que se debería dedicar el Gobierno en positivo de España. Por eso nos parece muy importante que utilicemos el lenguaje adecuadamente. Y no es un matiz pequeño.
si otros países hacen propaganda, y hay un término como América Latina, que empezó a utilizar Francia precisamente para extender sus negocios en Hispanoamérica o en Iberoamérica, lo que le proponemos al PP es que no compremos la propaganda de otra nación y en sana competencia utilicemos los términos que mejor defienden la historia y lo que es España y su influencia, su conocimiento y su cercanía, hermandad a Hispanoamérica o, a lo mejor, siendo muy generosos, Iberoamérica. Por tanto, ese es el sentido de nuestra enmienda, que no caigamos en propaganda de otras naciones por la importancia de la propaganda y seamos capaces de crear nuestro propio lenguaje. Como decía Noam Chomsky, hay que dominar las palabras porque quien domina las palabras domina el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Mire, nosotros estamos de acuerdo en que las amenazas de China acerca de su pretendida anexión de Taiwán pues ejercen una presión evidente que hace temer por la seguridad y estabilidad regionales. Yo creo que el señor Santiago, que acaba de intervenir, no se ha enterado muy bien de lo que dice la PNL del Partido Nacionalista Vasco, porque se insiste en subrayar que de ponerse a cualquier acción unilateral que socave el statu quo en el estrecho de Taiwán. Y lo que se manifiesta es que es un socio y aliado democrático fundamental en la región y que se apoya a su camino democrático, cosa que, por cierto, elimina el Partido Socialista en su enmienda, porque el señor Aitor Esteban, respecto a la enmienda del PSOE, se refería solo a una línea, pero la enmienda del PSOE va mucho más allá. No solo dice que apoya la posición de la Unión Europea a la que España se adhiere en su clara política de una sola China, a lo que se refería el señor Esteban, sino que elimina el punto 1 de la PNL y, en concreto, pues el apoyo firme a su camino democrático, elimina del punto 3 de la PNL el final, donde se establecía que en base a la voluntad de la ciudadanía, y elimina el punto 6, que quizás es el menos importante. Pero, claro, la enmienda del PSOE lo que hace es una proposición en sentido totalmente opuesto a la del Partido Nacionalista Vasco. Mi grupo parlamentario, si la proposición no de ley se queda en su texto originario, la va a apoyar. Si se transacciona con el Partido Socialista, pues tendríamos que ver el resultado de esa transacción, pero desde luego no estamos de acuerdo con la redacción que da el Partido Socialista en su enmienda. Nada más y muchas gracias. Perdón, presidente, 71.1, la alusión personal del interviniente, quisiera contestarla. Gracias, señor presidente. La presente proposición no de ley tiene por objeto, en principio, aumentar el esfuerzo desde el ámbito internacional de los derechos de las mujeres, llevando a cabo un especial impulso durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea, en particular la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos y la salud sexual y reproductiva. A juicio de mi grupo parlamentario, la exposición de motivos es infumable. Es totalmente lo que vulgarmente se conoce por feminazi, con una carga sectaria ideológica que no compartimos. Hablan de nuestra política exterior y de cooperación feminista, critican a Polonia y Hungría, alertan de la influencia de grupos a los que califican de ultraderecha. Por cierto, y respondiendo a la anterior interviniente del Grupo Unidos Podemos, nosotros no hemos roto ningún consenso democrático. Hemos accedido a este Parlamento respaldados por 4 millones de votos. A ver si de una vez los comunistas empiezan a respetar la democracia. Y continúo. Se meten con los ataques al acceso al aborto en Estados Unidos, lo culminan con una referencia a una ambiciosa, dicen literalmente, ambiciosa y decidida diplomacia feminista, que eso ya da hasta risa. Pero eso sí, no mencionan a los países de América Latina. Miren, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, el 24 de noviembre de 2021, entregó las últimas estadísticas disponibles y ahí se refleja que al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en todo el área de América Latina y el Caribe. Los países que registraron una disminución respecto a 2019 fueron Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. Y, por otro lado, Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron más o menos las mismas tasas de feminicidio que en el 2019. Y de Venezuela y de otros países socialcomunistas, esos que tanto les gustan y defiende el señor Santiago y sus compañeros de partido, pues no hay datos actualizados. Pues sus gobiernos se niegan a colaborar con este organismo.
¿Por qué será? Ustedes definen un plan basado, y literalmente dicen, en promover la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, buscando cambiar los comportamientos excluyentes hacia las mujeres. Y añaden, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se buscará establecer una representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de sus competencias y sus órganos rectores. Miren, señorías del PSOE, ya la ministra González Laya anunció que con Pedro Sánchez llegaría la política exterior del feminismo. Por el camino se han perdido los contratos preferentes de gas con Argelia, se ha regalado el Sáhara a Marruecos sin recibir nada a cambio, se le ha espiado el móvil al presidente del Gobierno, no se han frenado las pateras, se ha desaprovechado el Brexit para reclamar una mejora en Gibraltar, nos hemos quedado sin apoyo al MidCat y hasta hemos perdido caladeros de pesca. Pero, hombre, habrá feminismo. Sustituirán hombres por mujeres en los puestos claves de la diplomacia. Ese es el objetivo prioritario de la política exterior española. Y, por cierto, decía antes otra interviniente, hablaba de Irán, mientras en Irán las mujeres se descubren la cabeza, libran una batalla contra el régimen islámico. Vaya acabando, señor. Aquí promueven el uso del hijab desde las instituciones públicas. Miren, en Vox estamos a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres, conforme preceptúa el artículo 14 de la Constitución, pero no apoyaremos proposiciones que contengan una carga ideológica sectaria como la presente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista nos trae esta proposición no de ley que solo nos parece útil para dar lustre, pues como a un nuevo Metternich del siglo XXI, al presidente Sánchez con motivo de la Cumbre de Madrid. Veremos qué opina la facción de ultraizquierda que sostiene a su gobierno y que insiste en denominar a la OTAN organización terrorista. Así que, menos lobos, señorías, no hay tanto de qué presumir. El tiempo disponible aconseja centrarnos en un petitum que pueda resumirse en instar lo ya instado. Es que el señor Álvarez, tan autosuficiente como para meternos él solo en un monumental lío con Argelia, sin arreglar nada con Marruecos, necesita que sus señorías le insten. Su grupo parece una fábrica de gaseosas. En fin, 3 minutos, 3 cuestiones. Primera, dado el crítico estado de preparación de nuestras Fuerzas Armadas, del que son responsables quienes nos han gobernado de uno u otro signo, no sabemos cómo pueden sus señorías alardear de que España desempeña un papel central en la OTAN. Prueba de nuestra marginación es el uso de la base británica de Gibraltar por submarinos nucleares del US Navy, el último ha sido el USS Florida, sin mediar siquiera notificación al Gobierno de la Nación. Son nuestros aliados. Tenemos demasiadas asignaturas pendientes para desempeñar ese papel central en el estrecho, no digo ya más allá. Segunda, ¿qué es eso del flanco sur? Ya no hay flancos porque no hay frente, sino un enfoque de 360 grados, como nos ha aclarado la señora Cantera hace un momento. El punto 20 del documento, bajo el epígrafe de difusión y defensa, hace énfasis en preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados e imponerse a cualquier agresor. Eso suena bien para España, aunque debemos recordarles que sigue pendiente la reforma del tratado para que Ceuta y Melilla queden bajo la garantía jurídica del artículo 5 del Tratado de Washington. Pueden tacharnos de abonar la crítica fácil cuando somos simplemente realistas. Si la política exterior del Gobierno en el Magreb no es previsible, si su cercanía a narcodictaduras en Iberoamérica es incompatible con la cohesión aliada frente a Rusia, China o Irán, que son calificados en el documento como amenazas o rivales sistémicos, difícilmente vamos a concitar el apoyo de nuestros aliados en la región del Estrecho, donde nuestros intereses son vitales. Vamos a aceptar la gaseosa que nos ofrecen, pero en uno de sus botellines hemos encontrado una cucaracha en el punto 6, y con esto termino, señor presidente. Se refieren a la Agenda 2030, que por fortuna no aparece en la Declaración de Madrid. Comer insectos o renunciar a nuestra propiedad como camino a la felicidad vendrá a completar y profundizar el esquema de seguridad, según dicen. La salvaguarda de la libertad y de la soberanía de las naciones, señas de identidad de la OTAN desde su fundación, implica admitir que no todos sostenemos una misma ideología, por dominante que pueda parecerles la suya.
Así pues, en consonancia con el preámbulo de la Declaración de Madrid, hemos propuesto la siguiente enmienda de sustitución: promover un orden internacional congruente con la voluntad expresada por la OTAN en su concepto estratégico, en el que cada país pueda elegir su propio camino sin agresiones, coacciones ni subversión. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Gracias, presidente. Bueno, hay un hecho cierto y es que hay un tema nuevo encima de la mesa en el conflicto que ya llevamos tantos meses y es este desarrollo de esta nueva afición rusa a los referéndums en territorios que no son suyos y que difícilmente incluso controla en las últimas semanas, ¿no? Afición que además Rusia, en su afán expansivo y de intervención en todo el planeta, ha tenido influencia también en la presencia de proyectos ilegales, de referéndums en otros territorios que, por supuesto, no son rusos y que tampoco pueden ser independientes, y de referendos que, además, eran claramente ilegales, ¿no? Y lástima que hayan hecho hipellas los representantes más del independentismo catalán, ¿no? Porque nos hubieran explicado un poquito, a ver si nos pueden aclarar algún día la influencia rusa en todo aquello de, ahora que estamos también de aniversario, del 5º aniversario del 2007, pues que nos explicaran un poquito esas reuniones con rusos, etcétera. Estaría muy bien, hubiera venido muy bien, porque así aprenderíamos todos un poquito más de qué va esto de la influencia rusa y lo de los referéndums ilegales, que hay que recordar que lo son. También el señor Esteban dice que hay miedo a preguntar a la gente. No, ya no hay ningún miedo, si nosotros estamos reivindicando, y usted se reía ampliamente el otro día no se reía, hacía gestos en el hemiciclo cuando nosotros alegábamos el artículo 92 de la Constitución, que dice que a la gente se le puede preguntar. Pues claro, por vías legales y sin influencia de terceros, y es que eso es muy sencillo. Cumplir la ley es muy sencillo. Entonces, el tema, hay un comentario a hacer al PP en su propuesta, que a mí esto, lo de la aceleración de la incorporación en la Unión Europea, pues esto tiene sus plazos. Yo creo que hay que ser serios con los plazos y toda la aceleración de estas cuestiones no es necesariamente buena, aunque trate de ser bien intencionada. Y luego me interesa lo de la enmienda del PSOE y la reacción de Podemos, ¿no? De Unidas Podemos, etcétera, etcétera. El nombre nunca me lo he aprendido, lo siento. A ver, hacen ustedes dos cosas, ¿no? Por un lado, dicen el continuar, ¿vale? Está bien esto de ustedes quieren reforzar el que ya están haciendo cosas, ¿vale? Fantástico. Aunque la crítica de los propios ucranianos es que muchas de las cosas que ustedes dicen que están haciendo no se están haciendo, ¿vale? Entre otras cosas, el desagradable incidente de algún material pesado que luego, cuando hemos ido a buscarlo al almacén, resulta que estaba en un estado deplorable, ¿de acuerdo? Así que tanto atlantismo, tanta OTAN, etcétera, y no cumplimos, claro, como no tenemos el presupuesto de defensa adecuado, no podemos ni cubrir nuestras propias necesidades y difícilmente podemos ayudar a alguien si así lo decidiéramos. Pero es curioso porque hay un tema y es dos cuestiones. Uno, es evidente en la declaración que ha hecho Unidas Podemos, es que están rotos con ustedes en este tema, pero eso sí, atornillaos al sillón, porque a mí esto de OTAN no va a ser fuera, etcétera, pero oye, no me quites el ministerio, que ya esto es interesante, es curioso esa situación. También le anticipo que como nosotros vamos a votar esto, espero ahondar en esa brecha todo lo posible, que ustedes se sientan lo más incómodos teniendo el apoyo en algo que vaya juntos. Y luego hacen ustedes una cosa, han mencionado a von der Leyen ha sacado mucho pecho diciendo que van a seguir lo que hizo von der Leyen, sin embargo ustedes borran el todas, dicen. Pasamos de que lo que dice el PP de respaldar todas las iniciativas de la UE y ustedes de repente tienen un golpe de euroescepticismo donde dicen no todas, ¿no? Se están haciendo ahí una reserva, hay algo que nos quieren contar, están peleados con von der Leyen, van a dejar de seguir todas las decisiones de la UE. No pasa nada, no les voy a faltar al respeto ni les voy a insultar llamándoles euroescépticos, No. Sencillamente me parece bien. Si van a ser ustedes exigentes con que Europa defienda nuestros intereses nacionales y patrios, ahí sorpréndanse, nos van a tener a su lado. Así que, dado que esto abre brecha, es bueno, parece tener sentido y encima cabrea un poco a Podemos, pues vamos a estar a favor de esta iniciativa. Gracias, señor Sánchez del Real. Presidente. Sí, no creo haber escuchado ninguna alusión, pero... 71.3 al decoro y dignidad del grupo parlamentario.